una charla más, la tercera charla de estas charlas fotográficas que organiza Sonimaje. Tenemos esta tarde a una persona estupenda en cuanto a casi todo lo artístico que tiene, porque aparte de ser un magnífico fotógrafo, también lo es escribiendo. Yo os recomiendo que veáis sus relatos cortos y su blog, porque realmente es entretenido. David Santaolalla es otro compañero que durante mucho tiempo formó parte del grupo nuestro de moderación dentro del foro y que os va seguramente a divertir bastante con su propuesta en la fotografía creativa. Como siempre os digo, sí es imprescindible hacer alguna pregunta en el momento, pero casi es preferible que nos vayamos al final en el coloquio, porque yo creo que él os lo agradecerá. Cuando quiera, David, ¿estás por ahí? Sí, sí, sí. No sé si se ¿Estás me oye. preparado, no? Sí. Bueno, pues te voy a preparar para que ya tienes la pantalla compartida, ya puedes compartir tus pantallas, las que necesites para la presentación, y a partir de este momento, pues puedes empezar cuando tú quieras, ¿de acuerdo? De acuerdo, muchas gracias. Bueno, antes de nada quiero agradecer a Sonimaje por la oportunidad de presentar esta charla con todos vosotros. Y esta charla trata de fotografía creativa. Antes de nada voy a presentarme con un vídeo que yo creo que es la mejor forma de enseñar lo que hago y lo que bueno, de lo que parte de lo que vamos a hablar hoy. Para los que no me conozcáis, pues veréis en el vídeo un poco mis obras, y los que me conozcáis, pues refrescaréis un poco la idea. Entonces voy a poner el vídeo. Voy a poner el vídeo, que dura aproximadamente menos de 3 minutos. Cuando acabe el vídeo, continuaré con la presentación. Aquí está el vídeo. Al final del día, David Santaolalla llega a casa tras una larga y dura jornada de trabajo. Cae la noche. El gris oficinista se convierte en Cebolledo y aparece la magia. Como un moderno aprendiz de brujo, Cebolledo mueve las manos al compás de la música. De los cajones salen extraños animales, fauna vegetal y nuevas especies. Surgen de los rincones personajes escondidos, algunos con nombre, algunos peligrosos. Nada es lo que parece. Como los juguetes del cuento del Cascanueces y el ballet de Tchaikovsky, los objetos cobran vida mientras los habitantes duermen. Un pequeño ejército dispuesto a enfrentarse al rey de los ratones. Pero aquí no hay ratones ni nadie con quien pelear. Entonces, Cebolledo se retira rápidamente a su habitación, pero vuelve armado con trípode, cámara y una tarjeta SD de 8 gigas. Apostado entre las sombras, dispara. Dispara una y otra vez en este safari improvisado. Encuadra, enfoca, expone y dispara. Uno a uno van cayendo, personas, animales y cosas. Un piano de lápices, una bomba de relojería, una cuchara con música. Pareidolias y trampantojos campando a sus anchas al abrigo de la oscuridad y la noche. El cazador silencioso aguanta la respiración esperando el momento decisivo. Cualquier pequeño error puede echar a perder la caza. Por la mañana el oficinista desayuna aún medio dormido escuchando las noticias. ¿Dónde han ido todos aquellos bichos? ¿Dónde están los personajes?
¿Qué fue de Cebolledo? ¿Fue realidad o solo un sueño? No sé. Tal vez nunca lo sabremos. Tan solo nos queda un puñado de fotografías. Bueno, pues después del vídeo y ya hemos centrado un poco el tema y ahora os voy a contar de qué va la cosa. La idea es fotografía creativa y esta presentación, bueno, hemos hecho ya la presentación un poco con el vídeo y la charla se divide en 4 partes. La presentación, el proceso creativo, hablaremos luego de herramientas creativas y el cuarto punto en el coloquio charlamos, contesto las preguntas que me queráis hacer y bueno, pues intercambiamos ideas y conocimientos. ¿Qué es la fotografía creativa? Bueno, yo pienso que cualquier tipo de fotografía puede ser creativa. Es decir, no necesariamente este tipo de fotografía que hago yo, que es un poco especial. Un paisaje puede ser creativo, un retrato puede ser creativo si en esa imagen nosotros aportamos algo más. Es decir, la creatividad es algo así como innovar, hacer algo nuevo, algo que no se ha hecho antes, aunque es muy difícil porque ya está todo inventado, o algo que no hayamos hecho nosotros nunca. Entonces ahí es cuando utilizamos la creatividad. Hay gente que piensa que esto de la creatividad o la tienes o no la tienes. Yo creo que el ser humano, por el mero hecho ya de ser humano, viene de fábrica con creatividad. O con la posibilidad de ser creativo. Lo que pasa es que no siempre sabemos sacar esa creatividad que llevamos dentro, no siempre sabemos aprovecharla. Yo pongo aquí en 3 ideas sobre lo que yo pienso que interviene en la creatividad. Digo, buscar puntos de vista diferentes. Bueno, todos sabéis que cuando vas de viaje, por ejemplo, si vas a París, tienes que hacer la foto de la Torre Eiffel, pero la foto de la Torre Eiffel que hace todo el mundo, desde ese mismo punto, la que sale en todas las revistas, la que sale en todas las postales, pues es una foto que ya está hecha, ya la han hecho millones de personas. Si queremos ser creativos tenemos que buscar otro punto diferente, otro punto de vista diferente, a lo mejor pues desde un ángulo distinto. Ahí es donde radica, yo creo, la creatividad. También podríamos decir que es aprender a mirar de otra forma. Esta segunda frase, que se parece mucho a la primera, se refiere más a cosas como, ¿qué diría yo? Como esos rincones de tu ciudad por los que pasas todos los días y ya ni te fijas, porque los tienes tan asumidos. Yo vivo en León, tenemos una estupenda catedral. Por delante de ella pasan todos los días cientos de personas que van a trabajar y casi si le cambia algo en la catedral ni se enteran porque es una cosa que está ahí. Sin embargo, esas mismas personas, si se van a otra ciudad de turista, ven una catedral que puede ser muy parecida a la nuestra, la ven de otra forma, la ven como un turista. ¿Por qué? Porque están mirando de otra forma, aunque sea a lo mejor el mismo sujeto. Entonces, aprender a mirar de otra forma es fijarnos en cosas que a lo mejor no nos fijamos, que tenemos todos los días. Y por último, hablo de hacer asociaciones nuevas. Cuando en la fotografía interviene más de un elemento, esos elementos de alguna forma los estamos asociando. Por ejemplo, con esta que tengo yo aquí a mi espalda, hay 2 elementos que son la hoja por un lado y la cremallera por otro, que al juntarse, pues como dice esta frase,
pues se genera un resultado diferente. Se crea algo nuevo a partir de dos cosas individuales que no tienen nada que ver o que sí tienen que ver y refuerzan su significado de alguna forma. Vamos a ver, en esta charla yo lo que quiero es contaros sobre todo lo que es el proceso creativo y cómo podemos hacer para sacar esa creatividad, ¿no? Este es un ejemplo de bueno, ya habéis visto en el vídeo, ejemplos de la fotografía que yo hago, que generalmente es mezclando dos cosas o mirando alguna cosa de forma diferente. Pero vamos a entrar ya directamente en lo que es el proceso creativo. El proceso creativo, como creo que dije antes que parece ser que ya está todo inventado, del proceso creativo escribió o estudió el proceso creativo este señor Graham Wallace, un señor que vivió, como pone más o menos ahí, entre el siglo XIX y el siglo XX. A finales del siglo XIX y el siglo XX es cuando se inventan o se descubren un montón de cosas. La teoría de la relatividad, la física cuántica, la fotografía empieza en esa época también a funcionar, aunque se hubiera inventado un poco antes. Es un momento en el que se estudian muchas cosas y este señor estudió lo que es el proceso creativo y llegó a la conclusión de que el proceso creativo tiene 4 fases. Aquí están las 4 fases. Una cosa os voy a decir, no hace falta que toméis nota de todo esto ni que leáis el texto, porque al final de la charla os voy a mandar a todos los inscritos un correo electrónico con la documentación, es decir, con el PDF de la presentación y bueno, para que lo tengáis y lo veréis detenidamente en casa si queréis, o hacer un resumen o repasar. Bueno, perdón. Las 4 fases del proceso creativo, según Wallace, pues son estas de aquí. La primera es preparación. La verdad es que también tengo que decir que el proceso creativo funciona no solo para la fotografía, funciona para cualquier actividad humana, en la cual necesitemos utilizar la creatividad, generar algo nuevo. Por eso, bueno, pues esto es un proceso genérico, aunque nosotros aquí lo aplicamos a la fotografía. En la fase de preparación es cuando recopilamos todo lo que necesitamos para realizar la foto. Bueno, antes de nada tenemos que identificar el problema, tenemos que saber qué es lo que queremos hacer. En la fase de preparación decidimos que vamos a hacer un paisaje o decidimos que vamos a hacer un retrato o decidimos que vamos a hacer un viaje y vamos a fotografiar. Y en ese viaje, entonces, tenemos que preparar un poco, tenemos que tener la idea de lo que queremos fotografiar. Aparte de eso, bueno, pues tenemos que, si como en mi caso son cosas más bien tirando a bodegones, pues tenemos que preparar los elementos. Tenemos que tener a mano la cremallera o la hoja o los elementos que necesitemos. Pero también en la fase de preparación vamos a tener, considero que la fase de preparación es cuando estudiamos, bueno, antes de nada tenemos que tener una cámara, tenemos que saber utilizarla, tenemos que estudiar la cámara de alguna forma, tenemos que hacer cursillos básicos de fotografía para saber cómo funciona, cómo tenemos que sacar utilizar la cámara, sacar las fotos, incluso, bueno, pues todo eso se incorpora en la fase de preparación. Si tenemos todo eso y ya empezamos a querer solucionar el problema que tenemos, que es hacer esa foto. Normalmente en la fase de preparación no nos falta algo, no nos falta esa idea y porque si ya lo tenemos todo en la fase de preparación, pues acaba, ya no hay más proceso creativo. Pero como en la fase de preparación no podemos hacer esa foto, pues pasamos a la siguiente fase, que es la de incubación. En la fase de incubación, lo que hacemos es olvidarnos del tema, cambiar de
entorno e irnos a hacer otra cosa, un poco olvidarnos del problema que estamos teniendo o que queremos resolver, y nos vamos a tomar un café, a dar un paseo, a jugar a Play, otra cosa que no tenga nada que ver, para de alguna forma cortar, olvidarnos del problema. Esta fase, ¿cuánto dura? No sabemos. Puede durar pues poco tiempo, horas, días o meses, años. Y en un momento determinado, sin saber exactamente cuándo, vamos a pasar a la siguiente fase, que es la de iluminación. En la fase de iluminación, como su propio nombre indica, se nos enciende la bombilla y decimos ¡eureka! Se nos ocurre la idea feliz que nos va a solucionar el problema, en este caso la foto, y pasamos ya inmediatamente a la cuarta fase, que Wallace llama la fase de verificación. Yo diría la fase de ejecución de la foto. Ya tenemos todo, hemos preparado todo, tenemos la idea, pues lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar. Ponemos los elementos en su sitio, preparamos la cámara, lo tenemos todo, la cámara preparada con todo, con la batería cargada, la tarjeta limpia, y hacemos la foto. Y ahí, en principio, termina. De todas formas, este método o este proceso no necesariamente tiene que ser así, 1, 2, 3 y 4. Aparte de que la fase de incubación puede ser más o menos larga, se puede volver a empezar. Muchas veces es un proceso cíclico, que cuando después de que se te ha ocurrido una idea, estás trabajando para realizarla, se te vuelven a ocurrir otras cosas y puedes entrar ahí en un bucle, en un ciclo, como veremos más adelante, que es muy interesante porque empiezan a surgir ideas. Bueno, de estas cuatro fases, pues bueno, aquí ya he contado lo que es el proceso creativo, aquí se acaba la charla, porque ya están las 4 fases. Bueno, de estas 4 fases realmente hay 3 que no tienen mucha complicación. La preparación no tiene complicación, la incubación, que es irte a dar un paseo o a irte a hacer otra cosa, o tomarte un café o ir a charlar con los amigos, no tiene ninguna complicación. Y la última, que es hacer la foto, pues somos expertos fotógrafos y sabemos cómo resolver la foto. ¿Dónde está el problema? En la iluminación. ¿Cómo hago yo para que se me encienda la bombilla? ¿Dónde está el interruptor para que yo le dé y se me encienda la bombilla? Eso es lo difícil. Bueno, pues de eso es lo que vamos a hablar aquí un poco más adelante. En el proceso creativo, los fotógrafos utilizamos 2 máquinas, fundamentalmente. Una es la cámara y otra es el cerebro. Y así como con la cámara tenemos que saber cómo funciona, tenemos que saber qué pasa si cierro más o menos el diafragma, cómo ajustar la velocidad y todas el resto de características de la cámara, pues también yo creo que deberemos saber un poco cómo funciona el cerebro, por lo menos en el campo de la creatividad. Bueno, yo me baso en 2 teorías. La primera que os voy a comentar es de esta señora Betty Edwards. Betty Edwards es una profesora de dibujo que escribió un libro que se titula Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro. Esta señora era de la teoría, la cual comparto, que todos nacemos con la capacidad de dibujar, no de hacer garabatos, sino de dibujar, hacer dibujos realistas. Lo que pasa es que no todo el mundo sabe utilizar su cerebro de tal forma que sea capaz de hacer esos dibujos. Entonces, en este libro, basada en una teoría, este libro creo que lo escribió a finales del siglo XX, por los años 70-80, y por entonces estaba muy en boga la idea de buscar en qué parte del cerebro
se ubicaban distintas funcionalidades. De alguna forma llegaron por algunos experimentos con gente que había tenido algún problema, se había dañado alguna parte del cerebro, habían llegado a la conclusión de que el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho tenían funciones diferentes. Concretamente, el hemisferio izquierdo consideraban que era el hemisferio analítico, el lógico, el racional, y el derecho, el creativo. Por eso ella dice que hay que aprender a dibujar con el lado derecho, que es el creativo, pues sacar esa creatividad. Bueno, esto es una teoría. Entonces, hoy en día los científicos no se ponen muy de acuerdo en la exacta ubicación de las funciones del cerebro, porque incluso parece ser que cuando una parte del cerebro está dañada por un ictus o por lo que sea, se da el caso de que hay otra parte del cerebro que asume esas funcionalidades. O sea que parece ser que no está exactamente ubicado tanto en el cerebro izquierdo o en el cerebro derecho de las funciones. Así que pasamos a la segunda teoría, que es de este otro señor, Daniel Kahneman, que es un premio Nobel. Este señor escribió un libro que se titula Pensar rápido y pensar despacio. En ese libro, la teoría que no habla de dos hemisferios, sino que habla de que el cerebro tiene dos modos de funcionamiento. El que llama el sistema 1, que es un modo de funcionamiento rápido e intuitivo. Yo creo que es una especie de funcionamiento más animal, en el sentido de que es el que te sirve cuando estás por la selva y oyes a tu espalda el ruido de un león. Pues este sistema rápido lo que hace es que salgas escopetado, salgas corriendo y te subas a un árbol. El sistema 2 es un sistema que funciona diferente. Funciona lento pero lógico. Es decir, así como el sistema 1 da una respuesta muy rápida, con pocos datos da una respuesta rápida, tiene una posibilidad mediana de equivocarse. El sistema 2 recopila muchos más datos, es más lento, es más lógico, es más cuadriculado, pero te da un resultado mucho más preciso, mucho más exacto. ¿Qué pasa? Que en determinados momentos nos interesa que funcione el sistema 1, que nos salva la vida cuando viene el león, pero el sistema 2 nos da un resultado mucho más exacto. En el caso de que vas por la selva, si resulta que el que hacía ruido a tu espalda no era un león, sino que era tu cuñado que estaba haciendo el bobo, pues cuando te subes al árbol haces el ridículo. Si hubieras utilizado el sistema 2, te hubieras dado la vuelta, hubieras visto que era tu cuñado haciendo el bobo y entonces pues no hubieras quedado en ridículo. Pero, ¿qué pasa? Que como no lo sabías, si hubiera sido el león te hubiera comido, ¿vale? Estas dos teorías al final yo creo que convergen en lo que podría ser podríamos decir que tenemos dos cerebros diferentes. Realmente es un solo cerebro, pero como si fueran dos cerebros diferentes. Hay un cerebro que es el serio, el cuadriculado, el lógico, el racional, y luego está el cerebro creativo, intuitivo. El problema que tenemos es que casi todo el rato estamos utilizando el cerebro lógico y por eso la creatividad a veces no nos sale, porque el que lleva el control es el cerebro lógico y tiene al cerebro creativo, le tiene arrinconado en una esquina y no le deja salir. Le dice, tú no te metas porque lo tengo que controlar yo, porque tú eres un gamberro que no hace más que tonterías y yo lo tengo que controlar. Entonces, ese cerebro creativo está ahí escondido y pues no puede salir porque está el otro cerebro controlando y no dejando de salir. Ahora os voy a poner un ejemplo con este cuadro, este bodegón que tengo a mi espalda, que es de un pintor italiano del Renacimiento. Vosotros estáis utilizando ahora el cerebro lógico, el cerebro racional. El cerebro racional pone nombres a las cosas y trabaja con nombres.
más que con conceptos. Bueno, sí, con conceptos, pero les pone nombre y los encasilla. Aquí estáis viendo en este cuadro un cesto de mimbre. Vuestro cerebro lógico dice cesto, mimbre, le pone palabras, le pone uvas, hay unas uvas, hay unas cerezas, una manzana. Vuestro cerebro está analizando el cuadro y está poniendo nombres a las cosas. Ese es el cerebro racional. Pero ahora os voy a hacer un truco de magia con el cual voy a hacer que vuestro cerebro creativo salga a la superficie. Para ello tengo que decir las palabras mágicas. Abracadabra, pata de cabra. ¡Pum! Es la misma imagen, es el mismo cuadro y ahora estamos viendo una cara. ¿Por qué? Porque el cerebro creativo, con 2 pinceladas, aquí con 2 ojos, una nariz y una boca, genera una cara. Cuando el cerebro lógico le pone nombres a las cosas, pero el cerebro creativo con 2 datos, con 3 datos, con pocos datos, nos genera esa imagen. Pero aparte de despertar el cerebro creativo, ocurre otra cosa, que cuando el cerebro creativo está en funcionamiento, es tan fuerte que se sobrepone al cerebro lógico. De hecho, si ahora volvemos a la imagen de atrás, ahora ya no vemos, ahora seguimos viendo la cara. Aunque sabemos que es un bodegón, que son frutas, seguimos viendo la cara porque el cerebro creativo nos está diciendo, es una cara, es una cara, es una cara. Bueno, pues de esta forma, de alguna forma, estamos viendo cómo funciona el cerebro lógico analizando las cosas muy exactamente y el cerebro creativo que lo que hace es, con pocos datos, generarnos un resultado que a veces acierta y otras veces aquí realmente se está equivocando porque aunque tú veas una cara, no es una cara, son unas frutas. Bien, ¿y cómo hacemos para entrar en modo creativo o para despertar o para lanzar el cerebro creativo? Pues, hombre, no es cuestión de llevar un cuadro de Archimboldo o de Arcimboldo todo el día para verlo, porque además esto funciona una vez y luego ya no, una vez que funciona ya no se puede hacer el truco más veces. Bueno, pues yo propongo 3 modos de entrar en modo creativo, de despertar este cerebro intuitivo. El primero de ellos, pongo aquí esta palabra, serendipia. Esta palabra, realmente, la charla está, solo tiene sentido para que yo ponga la palabra serendipia aquí, porque es una de mis palabras favoritas y la pongo siempre en algún sitio. Bueno, serendipia realmente significa casualidad, coincidencia. Seguro que habéis oído hablar muchas veces de la idea esta de la conjunción de planetas. De pronto, cuando se refiere a que coinciden determinadas cosas que tienen una consecuencia. La serendipia es realmente eso, una coincidencia de varias cosas o de un par de cosas nada más o de 2 personas que genera una consecuencia que va mucho más allá. Como por ejemplo, bueno, tenemos 2 ejemplos claros, Newton y Arquímedes. Arquímedes, ya sabéis todos que estaba buscando entender, demostrar o comprender por qué determinadas cosas flotan y otras cosas no flotan. Y le daba vueltas y no llegaba a ninguna conclusión hasta que, bueno, pues en un momento determinado dijo, voy a aplicar Wallace. Voy a aplicar Wallace, que varios años o varios siglos antes de Cristo. Voy a aplicar Wallace y voy a cortar el rollo y me voy a descansar, voy a hacer otra cosa, me voy a pegar un baño. Se fue a pegar un baño, se metió en la bañera y como aquel día, por casualidad, había llenado mucho la bañera, cuando se metió rebosó y dijo, ¡Eureka! Y ahora ya de ahí viene el principio de Arquímedes que bueno, pues todo el tema del volumen del líquido que desalojas, bueno, todo eso. Fue una coincidencia. Si no hubiera rebosado la bañera entonces, ¿qué hubiera pasado? Pues seguro que
hubiera llegado de otra forma a la misma conclusión más tarde, pero bueno, pero esa serendipia, esa casualidad en ese momento le encendió la bombilla. Newton le pasó más o menos lo mismo con la manzana. Estaba dándole vueltas y coincidió que cayó la manzana y se le encendió la bombilla. Esto es una forma de entrar en modo creativo, de que se te despierte este cerebro creativo y diga, se me ha ocurrido una cosa. Esto en principio no lo podemos controlar cuando ocurren estas serendipias, porque realmente pues, es una cosa que puede o no ocurrir. Pero lo que sí que podemos hacer, como hacen los fotógrafos de fotografía callejera o de street, lo que hacen es buscar esas coincidencias. Muchas veces lo que tenemos que hacer es buscar intentar buscar esas casualidades raras, o al menos estar muy atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor, porque alguna cosita, una mosca que pasa en un momento determinado, nos puede abrir esa puerta. Bueno, después de la serendipia, el segundo modo de entrar en modo creativo es el sueño REM. Cuando dormimos por las noches, pasamos por varias fases del sueño. Hay una fase de sueño profundo en la cual el cerebro está prácticamente apagado, solo funciona lo básico, pero en el sueño REM, que es un sueño ligero, es cuando realmente soñamos, cuando tenemos esas aventuras oníricas, cuando se nos ocurren esas cosas. ¿En qué consiste realmente el sueño REM? Bueno, pues consiste en que el cerebro lógico está apagado y el cerebro creativo campa a sus anchas. Esto es como el adolescente cuando los padres se van a pasar el fin de semana al pueblo, que tiene la casa para el solo. Pues aquí está el cerebro creativo haciendo, bueno, campando a sus anchas. Puede hacer lo que le dé la gana. Entonces se pone a imaginar, a pensar cosas sobre todo lo que ha ocurrido a lo largo del día o sobre lo que sea. Y entonces se nos ocurren esos sueños realmente alucinantes y muy creativos. De hecho, tanto Leonardo como Leonardo da Vinci como Edison, comentan los historiadores que cuando tenían un problema y no le encontraban la solución, pues aprovechaban para echar una cabezadita y se les ocurrían cosas, ¿no? Esto nos pasa muy a menudo. Seguro que habéis oído muchas veces decir la frase esta de voy a consultarlo con la almohada, porque realmente es una cosa que ocurre muy a menudo. Y si no os ha ocurrido a vosotros, seguro que conocéis a alguien que le ha ocurrido eso de pronto despertarse a las 4 de la mañana con una idea brillante que se tiene que levantar a escribirla o a dibujar, si es una idea de dibujo, o hacer la actividad que sea, porque se le ha ocurrido por la noche. Ocurre muy a menudo. ¿Por qué? Porque es esa fase del sueño en la que el cerebro creativo está lanzado. Bueno, esta es una segunda forma de entrar en modo creativo y yo tengo otra tercera forma de entrar. Bueno, aquí he metido también otra palabra que pone mitate. Bueno, esta es una palabra que utilizan, es una palabra japonesa que utilizan los monjes budistas zen para definir lo que ocurre cuando utilizamos un objeto para algo para lo que no estaba pensado. Un poco la idea que decíamos al principio de buscar puntos de vista diferentes. Bueno, pues por ejemplo, pues un monje budista, si se le rompe el tazón donde desayuna, pues lo pega y luego lo utiliza para poner una planta. Bueno, pues eso, reutilizar o utilizar cosas de forma diferente.
a fin de cuentas, mirar de forma diferente. Bueno, yo esto lo enlazo con otros dos conceptos. Pongo aquí Cartier-Bresson porque, como sabéis, el famoso fotógrafo Cartier-Bresson se inspiró mucho con un libro que leyó que se titulaba El Zen en el arte del tiro con arco, porque él vio ahí un paralelismo entre lo que es el tiro con arco y lo que es la fotografía. Al final tiene los mismos elementos. Está el fotógrafo, el arquero, la cámara, el arco, la diana y la escena que queremos fotografiar. De ahí él sacó la idea del instante decisivo. Es decir, así como el arquero zen se concentra, llega un momento en que, según dicen los budistas, entra en una relación, son solo una cosa, la diana, la flecha, el arco y el arquero son todo uno. Realmente entra en un punto de concentración en el cual pasas a un estado diferente. Y aquí entra la palabra flow. El concepto de flow, que también, bueno, todo esto en los libros anteriores os los pongo al final en la bibliografía. Flow viene de un libro que escribió que fue muy famoso, escribió un psicólogo americano de origen húngaro, en el cual define un estado, ese estado de flow, que aquí se tradujo como fluir o flujo, fluir, en el cual estás haciendo una actividad y estás tan concentrado que estás como que no estuvieras en este mundo. El tiempo ya no tiene sentido. No pierdes la noción del tiempo. Puedes estar haciendo esa actividad durante horas y a ti te parece que han pasado minutos. O viceversa. Estás poco rato y parece que has estado muchísimo. Pierdes la noción del tiempo porque estás en un estado de alta concentración. Esto es parecido a cuando a alguien le dicen, oh, es que este tío hoy está sembrado. Es decir, está en un estado como de gracia en el cual está creando constantemente. Lo que quiero decir con todo esto es que se puede entrenar, se puede entrar de forma consciente en ese estado en el cual colaboran el cerebro racional con el cerebro creativo y generan un estado, como digo, una especie de estado de gracia o estado de flow en el cual estás constantemente, te están viniendo ideas y estás creando. Realmente esto se consigue, esto es un poco lo más difícil de las tres, esta es lo más difícil y esto se consigue. ¿Cómo se consigue? Pues practicando, practicando y practicando, imitando a los maestros, equivocándose muchas veces, haciéndolo mal, aprendiendo de lo que haces mal y en un momento determinado pues ya encontrar el camino. Aquí en este punto quiero comentar una cosa que le oí una vez a Chema Madoz en un vídeo que decía que bueno, hablaba de trabajar el objeto. Él decía que vive en Madrid y le gusta mucho ir al rastro y cuando va por el rastro a lo mejor se encuentra un objeto que le llama la atención. Y ese objeto pues lo compra, se lo lleva a su casa y le da vueltas, está con él, trabaja el objeto, ¿no? Está con él, lo mira, lo tiene encima de la mesa y le busca las vueltas. De alguna forma eso es una forma de entrar en ese estado de concentración con el objeto que de alguna forma en un momento determinado, pues aquel objeto que es un objeto normal, pues tú ves otra cosa. Y esa es la forma tercera de entrar en el modo creativo. Aquí pongo un ejemplo de, esto es una foto mía que se me ocurrió por el método 2 del sueño REM. Es decir, me quedé medio así traspuesto y de pronto me desperté con la idea esta de las cucharas, de poner así y que parecía un elefante. Es un
un ejemplo de algo que me ocurrió a mí. Ahora os voy a poner esta frase que es, para mí es una frase inspiradora. Bueno, la pongo en inglés porque para darle más importancia, pero bueno, es un inglés facilón. Seguro que la has leído o escuchado varias veces, pero bueno, os la traduzco. Dice Ansel Adams, famoso fotógrafo, conocido por todo el mundo, dice Ansel Adams: no haces una fotografía solo con tu cámara. Tú incorporas al acto de la fotografía todos los cuadros que has visto, los libros que has leído, la música que has escuchado, la gente con la que has estado. Bueno, esto tiene una traducción o un significado más extendido, que es que de alguna forma quiere decir que el arte, tanto la pintura como la literatura, como la música, se relacionan, las diferentes ramas del arte se relacionan unos con otros y se influyen. Hay muchas películas que están influidas por música, muchas fotografías influidas por libros, novelas que se han basado en historias de arte fotográfico. Está todo relacionado. De alguna forma se realimentan unas cosas con otras. Esa es la traducción clásica o típica, pero yo le doy otra traducción que tiene mucha relación con lo que estamos hablando del proceso creativo. Y es que si tú oyes buena música, si lees buena literatura, si ves cuadros en los museos de grandes pintores, todo esto lo que está haciendo es alimentando a tu cerebro creativo. Es como si cuando tú vas a un museo, es como si llevas tu cerebro creativo a un gimnasio. Se pone a trabajar. Y eso, todo eso que alimenta tu cerebro creativo, va a salir luego, ya sea en el sueño REM o ya sea cuando entras en ese modo de creativo, de estar sembrado y de que te salen las cosas. Eso lo has alimentado con todo esto que puedes hacer. Es decir, todo eso es lo que alimenta la creatividad de las personas. Bueno, aquí pongo trabajar el objeto porque esto es otro ejemplo de algo que me surgió a mí dándole vueltas. Tenía unos lápices, les di vueltas, no fue el modo de echarse la siesta y despertar con la idea, sino de trabajar y repetir, mirarlo de muchas veces, equivocarte varias veces hasta que al final encuentras la idea que realmente pues quieres expresar. Y hasta aquí ha llegado el proceso creativo. A ver, pues llevamos ya un buen rato, más de lo que yo pensaba. El siguiente capítulo voy a hablar de lo que yo llamo herramientas creativas. No es muy largo, y en el cual, bueno, pues doy unas ideas sobre qué puede mejorar nuestra creatividad, sobre todo para el tipo de fotografía que yo hago. Ese tipo de fotografía es un poco, llaman poesía visual, puede ser, ¿no? Bueno, la primera herramienta creativa es el trampantojo. El trampantojo, bueno, aquí lo pone, de trampa ante el ojo. Es una técnica pictórica que intenta engañar a la vista jugando con el torno arquitectónico. Es un recurso arquitectónico. Esta foto que tenemos aquí detrás es un edificio en la bonita ciudad de Lyon, en Francia, en la cual hay muchos trampantojos de este tipo. La cosa consiste en una pared que normalmente sería una pared blanca, pues pintar, como veis ahí, las ventanas que no existen, de verdad, no son de verdad, son pintadas, igual que la escalera con ese señor ahí asomado, igual que las palomas que se ven ahí volando. Está pintado de tal forma que tú lo ves desde lejos y te engaña. Parece que es una casa así, pero realmente está pintado. Esto es un trampantojo. Se utiliza, ya os digo, básicamente en arquitectura. También
en gastronomía hacen a veces platos, bueno, aquí hay un plato, por ejemplo, hacen los chefs, hacen algunos platos que parecen otra cosa, ¿no? Que generan un trampantojo, algo, quizás un postre que parezca otra cosa. Aquí lo que hay es algo que a la primera vista parece un huevo frito, pero no lo es. Nos está engañando. La siguiente herramienta creativa que quiero contaros es la pareidolia. Una palabra un poco rara. La pareidolia, que es ver... bueno, aquí dice que es un fenómeno psicológico que nos hace ver imágenes o darles un sentido a imágenes donde no es lo que parece. A ver, el clásico ejemplo de la pareidolia son las nubes. Esto típico de los chavales, mira, esa nube parece un perro. Mira, pues sí, pues, tú miras, pues no veo nada. Sí, mira, aquello es una pata, esto es una oreja y aquello es el hocico. Efectivamente, puedes ver un perro, un coche, un pie, cualquier cosa en las nubes con esas formas tan raras. Esos son pareidoles. Incluso hay mucha gente que en los colchones de las paredes de los edificios antiguos, mira, pues esto parece un no sé qué, ves cosas. Esto también se entrena. De alguna forma me podría decir, bueno, trampantojo y pareidolia, yo la diferencia que hago es que el trampantojo lo fabricas y la pareidolia te la encuentras. Esto podría ser una pareidolia, porque de alguna forma pues vemos ahí un ojo y una boca, cuando no es un ojo ni una boca. La pareidolia muchas veces depende del ángulo desde donde mires. Hay cosas que mirar desde este ángulo parece tal. Seguro que habéis visto, los que os gustan la fotografía de paisajes, habéis visto esas montañas o esos acantilados que tienen la forma de una mujer. O le llaman la mujer tumbada porque parece que es una mujer. Bueno, a fin de cuentas son pareidolias, te las encuentras. Pero solo se ven desde un punto de vista muy específico. Si esa montaña la miras desde otro lado, pues es una montaña normal y corriente y no tiene forma de una mujer tumbada o de lo que sea en cada caso. Algunas herramientas creativas más que yo utilizo. Contraste y semejanza. Ya sabéis lo que es contraste. Son cosas oposición, semejanza, son cosas parecidas. Cosas diferentes, cosas parecidas. En este caso aquí hay un contraste y una semejanza. En esta foto la semejanza está en el color verde de las dos cosas. Bueno, para mí hay cuatro tipos de contraste o cuatro formas de contraste. El contraste pongo aquí abajo. Contraste de luz, que es la que los fotógrafos utilizamos siempre. El contraste, ese deslizante de Photoshop que le das más o menos contraste. Si las altas luces son muy altas y las sombras son muy oscuras, hay mucho contraste. Si las dos son muy grises, hay poco contraste. Es el contraste habitual que utiliza el fotógrafo, de luz. El segundo contraste que yo identifico es el contraste de color. Me gusta utilizar colores que sean complementarios, opuestos, o juntar o relacionar un color cálido con uno frío. Los colores cálidos, el rojo o el amarillo, juntarlos. Uy. Oigo un ruido. Chicos, desconectar los micros, por favor. Bueno, a ver si puedo continuar un poco. El contraste de color puede ser entre colores fríos, como son azul y verde, con cálidos, color rojo y amarillo, o los colores opuestos o complementarios. El complementario del azul es el amarillo. Si veis la rueda de color, los que están enfrente uno de otro, por ejemplo, del rojo es el cian. O sea, si pones algo rojo y algo azulito, pues hay un contraste de color. También entiendo que podemos utilizar, y de hecho en fotografía utilizamos mucho el contraste en la nitidez. Cuando haces un retrato,
la cara de la chica está muy nítida o del señor está muy nítida y el fondo muy desenfocado. Hay un contraste de nitidez. Y en esas escenas nos sirve a nosotros para llevar el ojo del espectador a un sitio o a otro. El ojo del espectador va directamente a los puntos más claros, más brillantes, también a lo más nítido. Si dentro de una imagen poco contrastada, irá primero a lo más nítido. Y el cuarto tipo de contraste es el contraste de conceptos. En esta imagen que tengo aquí detrás hay una semejanza en el color verde, hay un contraste en que son dos objetos, uno natural y otro artificial. Y ahí hay un contraste. Llama la atención por eso. Vamos a pasar adelante. Aquí hay un claro contraste de color entre el verde y el naranja, que son un color frío, un color cálido, pero por otro lado también el verde con ese posible magenta de fondo, ¿no? Contrasta y llama la atención por eso. A veces eso podemos utilizarlo de forma creativa para nuestras fotos. Y por último, las últimas tres herramientas o cuatro creativas son la descontextualización, ya sabéis, sacar algo de contexto. Ejemplo típico es una foto de un bosque en el cual se ve, por ejemplo, un aparato de televisión. Un televisor de estos antiguos. Hay muchas fotos de este tipo, ¿no? Las habéis visto mil veces, ¿no? Hay un televisor en un sitio que no tiene nada que ver, en medio del bosque o en medio de una carretera. Está descontextualizado. Luego también utilizar el absurdo y surrealismo. No sé, normalmente también al mezclar dos elementos que no tienen nada que ver o que puede ser absurdo como este de aquí, que es una tontería. Y sobre todo utilizar el humor. Yo lo utilizo mucho, a mí me lo paso bomba haciendo cosas que a mí me hacen gracia y sobre todo me satisface mucho cuando a la gente le saco una sonrisa. Me dicen, oye, nos hemos reído mucho con tu foto. Pues es interesante, la gente se lo pasa bien y yo también. Aquí hay un absurdo. Esto pues no tiene nada que ver. Es una tontería. También hay jugué un poco con el color para darle ahí un naranja. Este naranja del mechero no está hecho con Photoshop, está hecho simplemente con una cartulina naranja puesta aquí debajo de la cámara. Ahí, siempre, si juegas con estas cosas, siempre puedes encontrar muchos truquitos estos tontos, pero que son resultones. Absurdo, esta es una cosa absurda. Es una cosa absurda, efectivamente, porque esta especie de donuts no tiene nada que ver con lo otro, pero hay una semejanza en cuanto a la redondez, ¿no? Son dos cosas redondas y entonces hay una semejanza que le hace tener una relación al mismo tiempo que no la tiene. Y el humor, a mí me gusta hacer mucho estas tonterías, que bueno, me parece gracioso. Este, por ejemplo, es uno de mis favoritos, es otro elefante, que se llama Dumbo, en este caso. Aquí hay una asociación rara, una asociación ilógica, desde hace mucho tiempo. Si miras la mitad, pues dices, bueno, pues sí, efectivamente, unas cerezas, pero si miras la mitad de arriba, un jack. No tiene nada que ver. Es una asociación absurda. Bueno, y hasta aquí hemos llegado y ahora podríamos hablar de coloquio. Antes de nada, os pongo aquí la bibliografía. De todas formas, ya os comenté antes que no sé si os he comentado, pero si no os lo digo ahora, que os mando un correo a todos, se lanza automáticamente a las 10 de la noche con el PDF de la presentación. Ahí tenéis bibliografía. Yo tengo algún libro de estos que me lo he leído. Los tengo aquí para que veáis que no me lo he inventado. Y poco más. Y aquí está el contacto por si queréis ver mi galería en 500px o mi blog donde, como dijo antes Ribasca, también tengo
algunos, algunos relatos que van un poco también en la línea. Me gusta el humor, lo absurdo y todas esas cosas. Y si queréis, pues doy paso otra vez al señor moderador. Muy bien, David. Y contestaré. Creo que, bueno, creo que has resultado muy entretenido y la verdad es que asombroso en muchas de las configuraciones de tu fotografía. Os invito a todos los presentes a que hagáis alguna pregunta a David relacionadas con su fotografía, con el proceso, con su equipo técnico, con la iluminación, en fin, con aquello que entendáis que pueda ser interesante conocer. Adelante. Bueno, David, yo quería preguntarte porque siempre me he hecho esta pregunta. Un fotógrafo que hace el tipo de fotografía que tú realizas, ¿nace o se hace? O sea, ese fotógrafo creativo, ¿nace o se hace practicando la fotografía creativa? Bueno, pues a ver, aunque yo he dicho que la creatividad la llevamos todos de fábrica, hombre, hay tendencias. Es como todo. Al baloncesto puede jugar todo el mundo. Todo el mundo puede entrenar y jugar al baloncesto, pero si no mides 2 metros como Pau Gasol, pues es un inconveniente. Yo creo que todo el mundo somos creativos, pero determinadas personas tienen más tendencia a hacer determinado tipo de fotografía y otras tienen tendencia a hacer otro tipo de fotografía porque les gusta, más o menos. O sea, hay un componente de tu personalidad en la cual te gusta hacer determinadas cosas, pero aparte de eso, todo o casi todo se puede aprender. Es decir, la idea de esta charla es que podemos aprender o podemos lanzar nuestra creatividad que ya tenemos de fábrica, la podemos lanzar pues entrenando, mirando mucho, viendo a otra gente. Yo lo que he hecho es, sobre todo, mirar a otra gente cómo trabaja o qué es lo que hace. Y eso te inspira muchísimo. Yo realmente empecé, como todo el mundo, empecé a hacer fotografía un poco de todo lo que se mueve y luego en un momento determinado, bueno, pues empecé a hacer bodegones en casa, pues porque hacía malo y porque nunca me ha gustado madrugar para irme a la montaña o a la playa y tal. Y empecé a hacer cosas en casa así, en plan bodegón, sencillo. Pero luego la cosa se fue torciendo, pues porque todos hemos visto a Chema Madoz o a otros fotógrafos de este estilo, García de Marina, que hace poco salió en la revista Sonimage, y eso pues te llama la atención. Hay gente que le llama más la atención, hay gente que a mí me llamó mucho la atención y dije, pues me gusta esto, voy a intentar hacerlo. Y bueno, pues ahí estoy. Es decir, contestando a la pregunta, que parezco un político, contestando a la pregunta, en parte nace porque tienes esa tendencia, pero siempre se puede desarrollar. Hay gente que no nace con oído para la música, pero luego se pone a estudiar música o en un momento de su vida cambia porque conoce a alguien que toca la guitarra y le enseña y de pronto pues desarrolla ese sentido del oído. Yo creo que se puede desarrollar. Yo creo que uno se puede hacer, aunque no nazcas del todo, pero puedes hacerte. No sé si con eso he contestado la pregunta. David, muy buenas. Hola. Bueno, primero saludarte y decirte que tengo ganas de que pase todo el tema este de la pandemia para que puedas venir a nuestro festival. Soy JJ Guisado, no sé si me estás viendo. Sí. No te estoy viendo, pero pues, sí. Deseando que pase todo esto y que puedas venir a darnos este mismo taller, pero práctico. Además, que podamos hacer todo este tipo de fotografía contigo. Y quería preguntarte una cosa. Creo o me da la impresión de que tú manipulas muy poco la fotografía en Photoshop y
bueno, y quería saber si es algo que tienes autoimpuesto o si realmente sí manipulas algunas veces la fotografía. Vale. Bueno, generalmente no manipulo lo menos posible. ¿Por qué? Bueno, como casi todos los que tenemos ya una cierta edad y empezamos con la fotografía del siglo XX, desarrollé hasta el final del siglo XX, desarrollé un tipo de fotografía que yo utilizaba mucho las diapositivas. Hice algo en blanco y negro, pero hacía mucha diapositiva, porque me gustaba mucho y porque además al proyectarlo quedaba en grande mucho mejor. Y entonces en la diapositiva te fuerza un poco, como no tienes posibilidades de recortar ni nada, te fuerza un poco a poner todos los huevos en la canasta de la cámara. Cuando empecé con la fotografía digital, me llamó muchísimo la atención el Photoshop y las posibilidades que tenía, y me hice un poco drogadicto del Photoshop. Me pasé tanto de vueltas, con el Photoshop, y me tiraba tantas horas y al final no llegaba prácticamente a nada, porque me liaba. Entonces llegué a la conclusión de que mi hobby no era estar delante del ordenador. Mi hobby era jugar con la cámara. Que bueno, pues tengo alguna cámara antigua y eso, y me encanta sacar la cámara y ver las rueditas y todo eso. Entonces, mi hobby fotográfico es ese. Intento hacer, hace poco en un vídeo vi a una fotógrafa que decía que su idea también era que lo que no haces en la cámara, pues luego es muy difícil. Tienes que trabajar 20 veces más en el ordenador si lo has hecho mal en la cámara o en la sesión fotográfica. Y yo soy un poco de esa idea, ¿no? Me gusta hacer lo máximo posible en la cámara, con la iluminación, con cómo pones la cámara, cómo pones los objetos y eso. Lo máximo con esto. Siempre hay alguna cosa que se te escapa y a lo mejor sí que hago algún retoquillo mínimo. De hecho, vamos a ver, yo no utilizo Photoshop. Yo tengo una cámara Nikon y revelo con el programa de Nikon, el NX Capture NX, que te permite hacer alguna cosilla, quitar una mancha y poco más. Y con eso funciono. Me gusta, me lo paso mejor haciendo, como dije antes en esta que hemos visto antes, que le puse el color naranja, no se lo puse con Photoshop, sino con una cartulina. Me gusta más, me divierto más poniendo la cartulina naranja o azul o a ver qué pasa, que con el Photoshop. O que haciendo alguno. No obstante, hay algunas fotos que se ve claramente que eso se tiene que hacer con Photoshop. Algunas sí que he hecho, no utilizo el Photoshop, pero bueno, con un programa equivalente de montar una cosa sobre otro. Pero siempre que puedo, pues voy por lo tradicional. David, una pregunta, sí. una pregunta del chat. Alfredo quiere saber si tus ideas pudieran estar ya realizadas por otra persona. ¿Cómo saber si eso ocurre, si eso puede estar pasando? Pues ha pasado muchas veces. A mí me ha pasado varias veces. ¿Qué pasa? No puedes ver... Hombre, lo óptimo sería que todos viéramos lo que hace todo el mundo. No sé si es lo óptimo o no, pero lo que sí que... La realidad es que hay mucha gente que llegamos a la misma conclusión desde sitios diferentes. Y estoy seguro de que los paisajistas saben perfectamente que van a un sitio y que no han ido nunca, y la fotografía que se les ocurre de ese río o de esto, es muy probable que si ha ido otro fotógrafo igual que él, pues haya encontrado ese punto de vista, ese mismo punto de vista. Es muy difícil, ¿no? De hecho, a mí me ha ocurrido varias veces. Me ha ocurrido, y al revés, he visto gente que ha hecho cosas
que había hecho yo también antes. Bueno, si te pones a mirar, bueno, pues esta foto, qué bonita. Uy, pues yo tenía una igual. ¿Esta de qué año es? Es de este año. Pues yo tengo una del año pasado que era del mismo sitio. Yo he hecho una foto que luego que me pareció a mí estupenda y luego se la había amado. Y dije, bueno, la había hecho él antes, obviamente. Y he visto fotos, por ejemplo, he hecho una serie con pinzas de estas de papelería y luego he visto alguna foto muy del estilo de eso y que las había hecho alguien antes. Bueno, pues ocurre, ¿qué le vamos a hacer? De todas formas, lo que a mí no me gusta nunca es, me parece que no se debe hacer es apropiarse de las ideas de otros. Si utilizas la idea de otra persona, por lo menos decir, basado en la idea de fulano en el texto o donde la presentes. Sí, la inspiración también te viene evidentemente viendo a otros fotógrafos, por supuesto, como pasa en cualquier disciplina, claro. Claro. Y muchas veces hay ideas que ves de otro que a ti te llevan a hacer algo no igual, pero sí un poco en esa línea. Bueno, pues eso yo creo que es correcto. Muy bien. Animaros, venga, ¿alguna más por ahí? A ver, parece que tenemos otra aquí en el chat. Javi nos dice, al hilo de la pregunta de Alfredo, ¿crees que el subconsciente puede tener que ver con esto? Sí, claro, por supuesto. Bueno, seguro, no sé si sabéis que hay muchas veces que compositores de música sin querer han copiado. Hay una canción de George Harrison que se llama My Sweet Lord, que le llevaron a juicio y él, por otra canción más antigua, y él pues dijo, bueno, pues sí, la ha hecho inconscientemente, pues he repetido los acordes de una canción más antigua que ahora mismo no me acordaba, no lo sabía. Ocurre muy, muy a menudo. Incluso yo estoy seguro de que fotos que hacemos pensando eso, que no las hemos visto nunca, inconscientemente, a lo mejor, pues hace muchos años viste una cosa parecida y crees que se te ha ocurrido a ti, pero estás recordando algo. Es posible. No puedo decir otra cosa. Veo aquí que dice, ¿qué fotógrafos te inspiran? Bueno, pues me inspira mucha gente. Al primero que vi yo haciendo esto, efectivamente, fue a Amador, que es el gran fotógrafo español de este tipo de fotografías. Pero en España hay mucha gente que hace fotografías un poco de este estilo. He coincidido con algunos en algún foro. Bueno, en Sonimaje tenemos alguno que otro, como nuestro compañero Jaime Geno, que es un fiera y pues es una inspiración. También hay algún otro por aquí. He dicho antes a García de Marina, que es un fotógrafo asturiano que también va mucho en esta línea. Me gusta mucho lo que hace. Hay otros por ahí que no son tan profesionales, quizás como García de Marina. Hay otro con el que coincidí en un foro creo que de Nikon, que se llama Juan de Villalba, que últimamente no le veo muchas cosas, pero las cosas que tiene antiguas son muy, muy extraordinarias. Y hay otro que se llama José Laíño, que me parece que también hace mucho que no le veo cosas nuevas, pero cuando hacía cosas muy, muy interesantes. Bueno, en cualquier caso, no quiere decir que no esté bien emular a otro fotógrafo y llevar tu idea, esa idea a tu terreno, ¿no? No. A lo mejor me tengo que explicar, ¿no? Antes dije que hay que copiar o imitar a los maestros, como siempre se ha hecho, tanto en la pintura. Los grandes pintores eran alumnos de otros pintores y se entrenaban repitiendo cuadros de esos otros pintores. Y yo creo que es muy importante emular, incluso copiar fotos de otra gente,
no solo en esto, sino en todo. La gente que va a hacer un paisaje, la primera vez que hace un paisaje no le sale a la primera. Siempre tienes que, a lo mejor, o ir con otro que te vaya guiando, o ver la foto de alguien, de otra persona, y decir, mira, ha hecho aquí en la playa bueno, estas playas que están ya tan fotografiadas, la de Barrica o la de... Y dices, pues yo quiero hacer esa misma foto, a ver si soy capaz de hacer esa foto. Y haciendo eso, encuentras, aparte de que aprendes mucho de técnica, de todo, aparte de que aprendes repitiendo eso, pues encuentras tu forma diferente de mirar. Porque puedes llegar allí y decir, no, esta foto ya la he visto muchas veces. Ahora me voy a ir más allá, unos metros más arriba, más abajo, o voy a ir en otra época del año, o voy a ir en otro momento para hacer una foto diferente, para intentar sacar tu personalidad. Vale, levanta la mano por aquí, Dani. Adelante, Dani. Muy buenas, David, ¿qué tal? Hola. Yo quería preguntarte, me imagino que los fotógrafos que hacéis vuestro tipo de fotografía, no sé si será tu caso también, tenéis, vamos, una habitación, un cuarto lleno de cosas y luego, bueno, a veces las usarás, otras veces las usarás más tarde y te van dando ideas. ¿Es así o cómo funcionáis en ese tema? Sí. Yo tengo un problema familiar con eso, porque, claro, el espacio siempre... Bueno, tenemos que limpiar la habitación del niño. Bueno, cuando se marchó el niño de casa, pues yo me apropié de la habitación para hacer cosas. Y tengo la mesa llena de cachivaches y de cosas. Muchas cosas, pues las guardo cosas que reutilizo para otras cosas. Algunas, como lo que conté antes de Madoz, que contaba Madoz, algunas cosas son objetos que tengo ahí que digo, esto se me va a ocurrir algo con esto, así que lo voy a guardar aquí. Y efectivamente tengo muchos cachivaches. Bueno, tengo unas cajitas, una con ojos para poner, como estos ojos que tengo aquí, pues los guardo, pues los utilizo para unas cosas o para otras. Sí. Otras veces también son objetos que te vienen a visitar de alguna forma, ¿no? Objetos que te encuentras, lo utilizas para la foto y lo devuelves al cajón de las cucharillas, por ejemplo. Pero hay muchos cachivaches. Sí. Uno más que hay por aquí. Alguien recurre a tu REM. Pregunta si has llegado a soñar alguna vez con alguna fotografía y luego la has ejecutado. Sí, la que os comenté antes, la de las cucharas, a ver, esta de aquí, del elefante con las cucharas. Esta la soñé, vamos, sí, me levanté, me quedé así un poco frito tal, y me vino la idea. Yo creo que más veces que esta, ¿no? Porque yo la verdad es que me lo he tomado esto como un poco, no profesional, pero sí como una actividad principal, ¿no? La actividad principal ahora mismo es dedicarme a hacer estas tonterías, con lo cual, pues, estoy siempre dándole vueltas. Otra cosa que quería decir que me parece interesante para lanzar la creatividad son los tipos retos 365, los habréis visto en Flickr y en muchos sitios, que se junta gente para decir, vamos a hacer una foto al día. Normalmente se empieza el 1 de enero y eso te fuerza a hacer todos los días una foto. Y yo de alguna forma también me esfuerzo a hacer, si no todos los días, casi todos los días hacer una foto de lo que salga. La mayor parte de las veces son fotos regulares, pero de tanto repetir, pues alguna suena la flauta, ¿no? Suena la serendipia y aparece algo. Por ejemplo, esta es del sueño REM. Esta. Muy bien. ¿Alguna pregunta más tenéis para David? Bueno, de todas formas, yo lo que os dije antes es que os llegará el PDF. Si tenéis alguna pregunta o alguna cosa que queréis hablar conmigo, en el foro Sonimaje entro no con la
frecuencia que me gustaría, pero bueno, de vez en cuando entro y nos podemos ver ahí en el foro Sonimaje, y si no, pues cuando queráis. A ser posible, a las 4 de la mañana, que es cuando estoy en sueño REM, y os puedo dar alguna respuesta más creativa. Muy bien, muy bien. Nada, te dan las gracias por el chat, por tu trabajo, por tu charla, y por nuestra parte nada más. Te dejo que te despidas. Vale, pues gracias a todos por participar, y pues seguimos en contacto de alguna otra forma. Muy bien, Un David. abrazo. Pues muchas gracias.